El insólito señal que una anciana envía a la mesera que cambia todo su destino en 24 horas. El bullicio del restaurante envolvía a Valeria como un abrazo cálido, pero ningún ruido podía ahogar la sensación de desasosiego que llevaba en su pecho. Mientras se movía entre las mesas, sirviendo platos humeantes y recogiendo risas compartidas, la imagen de su madre ocupaba su mente como una sombra persistente. Habían pasado meses de su partida, y cada día se sentía más atrapada en la lucha por mantener a flote su pequeño hogar. La muerte de su madre había sido un golpe devastador, la mujer cuyo amor y guía habían sido su faro. Ahora, Valeria sentía que su camino se dibujaba con líneas torcidas y desgastadas. La presión de trabajar largas horas nunca se desvanecía, y los sueños de retomar sus estudios se volvían más lejanos cada día. Un estruendo en la cocina la hizo sobresaltarse. El chef gritó a otro cocinero que había derramado una salsa en el piso. Ese caos era un reflejo de su vida, una mezcla de risas y desorden, donde ella intentaba ser la pieza que encajaba. Justo cuando pensó en tomarse un respiro, un brillo en la esquina de la mesa llamó su atención. Era Doña Rosa, esa anciana que siempre estaba presente, observando el mundo con ojos que parecían haberlo visto todo. Valeria sintió su mirada fija, intensa, atravesándole el alma. Al acercarse, la anciana le tendió un anillo desgastado, adornado con nuances de historias pasadas. Este anillo no solo es un adorno, es un símbolo de tu historia y tu fuerza, le dijo con voz temblorosa. Las palabras resonaron en su mente, y aunque el presente era un peso que no podía ignorar, el gesto la dejó desarmada. Valeria lo tomó, pero un nudo se formó en su estómago. Mientras le daba la espalda a Doña Rosa y continuaba con su trabajo, un viejo compañero de universidad, Emiliano, apareció en la entrada. Su risa resonante se alzó entre los murmullos del lugar. Conocía su historia y no tardó en encontrarla. «¿Tú en la universidad? Esto no es para gente como tú», dijo, riendo junto a su grupo de amigos. Valeria sintió cómo la rabia y la humillación se entrelazaban en ella, ardiendo como un fuego inesperado. Noche tras noche, el anillo en su bolsillo parecía volverse más pesado. La voz de su madre, cuya ausencia aún era un eco persistente, resonaba en su mente, pidiéndole que no se rindiera. Sin embargo, la presión de mantener a su familia contrarrestaba cualquier destello de esperanza, y cada vez que se enfrentaba al espejo, cuestionaba sus propios sueños, sus deseos. ¿Podía aspirar a más en un mundo que continuamente le decía que no lo merecía? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia creció con más fuerza. En su mente, la oportunidad de enfrentar a Emiliano en un próximo desafío académico resonaba como un tambor lejano. Cada día, la interrogante se hacía más intensa, mientras el anillo temblaba en su bolsillo, recordándole no solo la historia de su madre, sino su lucha por ser vista. Tenía que demostrarle al mundo lo que era capaz, y sobre todo, demostrarlo a ella misma. Mientras la luna iluminaba su ventana esa noche, la presión de lo que estaba por venir la dejó sin aliento. La competencia se acercaba, y el temor a fracasar se convirtió en un monstruo listo para devorarla. Valeria se preguntaba si podría realmente cambiar la percepción de quienes la rodeaban, si podría alzar el vuelo justo cuando sus alas se sentían rotas. Sin embargo, lo que no sabía era que esa noche, las respuestas y los secretos que el anillo guardaba tendrían un impacto que jamás imaginó. La mañana del día siguiente fue sombría y llena de nerviosismo. Valeria se despertó con un nudo en el estómago, consciente de que el tiempo avanzaba rápidamente y que la competencia se acercaba. La luz se filtraba por la ventana, iluminando el anillo que descansaba sobre su mesa. Ese simple objeto había comenzado a simbolizar algo más que nostalgia,
recuerda de su madre. Ahora se convertía en el medidor de su ambición. Mientras se duchaba, su mente no dejaba de divagar. Los recuerdos de Emiliano, su burla, resurgían. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió un impulso de desquite. No solo quería demostrarle a él que era digna, sino también demostrarlo a sí misma. La imagen de su madre, sonriendo con orgullo, flotaba en su mente. Ella siempre había creado un espacio para los sueños en su hogar. Valeria debía canalizar esa fuerza. Al llegar al restaurante, su entorno habitual de risas y algarabías se convirtió en un trasfondo distante. Trabajando con la monotonía de siempre, logró organizar su día planificando una estrategia. Se dio cuenta de que podría usar el tiempo libre para preparar notas y estudiar. Cada pedido serviría no solo para ganarse el pan, sino para prepararse para lo que estaba por venir. Las horas pasaron, y al finalizar su turno, en lugar de irse a casa, se quedó en la biblioteca local. Pasaba las páginas de libros que habían permanecido cerrados durante tanto tiempo, dejando que las palabras la atraparan. Era un mundo diferente, uno en el que sus sueños no parecían tan lejanos. Allí, entre los estantes repletos de conocimientos, comenzó a notar ideas y pensamientos que se encendían en su mente. Las dudas empezaron a despejarse. El esfuerzo comenzó a rendir frutos. Su primera tarea era prepararse para el desafío académico que se aproximaba. Esa noche, frente al espejo, se repitió una y otra vez: puedo con esto. El anillo en su dedo le daba fuerza, llevándola a recordar las palabras de Doña Rosa. Su historia estaba llena de luchas y victorias que no había terminado de escribir. La semana transcurrió en un torbellino de preparación. Se levantaba cada día con un propósito renovado y dedicaba cada noche a estudiar. En cada revisión de sus notas, Valeria no solo se sentía más preparada, sino que entendió que, en su soledad, estaba forjando una identidad más fuerte. Fue testigo de su propia transformación. La inseguridad empezaba a ser reemplazada por una creciente confianza. Sin embargo, una noche, mientras repasaba un tema complicado, recibió un mensaje de Emiliano. Se encontraba en un grupo de chat al que no quería pertenecer. Una invitación a una ceremonia donde se celebrarían los logros académicos. Su primera reacción fue de rechazo, pero tras un instante de reflexión, algo en su interior hizo clic. La idea de enfrentar a Emiliano cara a cara en un entorno donde se celebraban sus éxitos parecía abrumadora, pero sabía que tenía que ir, no solo para confirmar sus logros, sino para demostrar que estaba aquí para quedarse. La angustia volvía a surgir, un recordatorio de que también había otros antiguos compañeros que esperaban verla fracasar. Aquella noche, mientras se preparaba para el evento, el anillo brilló en su dedo. Valeria sintió un torrente de energía recorriendo su cuerpo. Había llegado el momento de enfrentar esa parte de su vida que había estado escondida por tanto tiempo. El miedo a defraudar a su madre y a ella misma la marcaba, pero había algo más fuerte que todo eso: la determinación de salir adelante. A medida que se acercaba el evento, Valeria respiró hondo. Una sensación de claridad la invadió. La puerta estaba abierta, y ahora era su turno de cruzar el umbral. Sabía que la vida la observaba. Lo que no podía imaginar era la revelación que ese acto de valentía traería consigo. Un recordatorio de que todavía había secretos que descubrir, y que quizás no todo estaba escrito. El evento comenzó a tomar forma a medida que Valeria se acercaba al lugar donde se llevaría a cabo la ceremonia. La multitud de personas la envolvía en un mar de sonrisas y palabras animadas. Sin embargo, para ella, cada paso que daba era una batalla interna con su ansiedad. La incertidumbre se enredaba con su determinación, creando un caos dentro de su mente. Al llegar al foyer, las luces cálidas iluminaban los rostros de aquellos que habían logrado algún tipo de reconocimiento. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. Era un sonido ensordecedor que competía con el bullicio. Estaba en la frontera de un nuevo capítulo de su vida, pero el eco de las risas de sus antiguos compañeros la perseguía, como sombras de un pasado que parecía negarse a desvanecerse.
Se tomó un momento para respirar profundo. Frente a un espejo, flexionó los dedos sobre el anillo que llevaba puesto. Era una conexión tangible a su madre, a su historia. No estoy aquí para huir de mis miedos, sino para enfrentarlos, se dijo con firmeza, sintiendo cómo la calidez del anillo le proporcionaba un pequeño rayo de confianza. Decidida a no dejar que sus inseguridades dominaran la noche, avanzó hacia el salón. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza, recordándole que solo ella podía definir su camino. Aunque sabía que Emiliano estaba entre la multitud, se prometió no dejarse intimidar. Con cada paso, la sensación de vulnerabilidad fue reemplazada poco a poco por un propósito más fuerte. La ceremonia inició, y mientras los premios se entregaban, Valeria observó cómo los demás recibían elogios por sus logros. La adrenalina la impulsaba, pero también una sutil desesperación. El momento de su primera intervención se acercaba. El anuncio de su nombre era inevitable. En ese instante, las palabras de Emiliano se repetían en su mente. ¿De verdad crees que puedes estar a su nivel? Pero en lugar de hundirse en la duda, Valeria encontró un aliado inesperado en una anciana que estaba sentada en una esquina. Ella la miraba con atención, asintiendo ligeramente, como si entendiera la lucha interna que experimentaba. Era una mirada de reconocimiento, una especie de conexión, algo que no se explicaba del todo. Al agacharse a su lado, Valeria sintió un impulso de acercarse, una chispa latente en su espíritu. «Recuerda, cada historia tiene su razón de ser», le susurró la anciana, en un tono que la sorprendió, como si hubiera descifrado sus temores más profundos. Esos simples pero poderosas palabras pareciesen resonar en la figura de Valeria. Cada una de ellas era un recordatorio que necesitaba en ese momento. Fue como si la mujer representara una versión de ella misma en el futuro, alguien que había atravesado adversidades y que a pesar de todo conservaba una luz interior. Mientras continuaban los discursos de los premiados, Valeria se dio cuenta de que su propio viaje apenas comenzaba, y esa noche sería un peldaño crucial hacia su futuro. Cuando finalmente su nombre fue anunciado, el frenesí le inyectó adrenalina y dio un paso adelante con una postura erguida, dejando atrás el lastre de sus inseguridades. Estaba en el escenario, frente a toda esa gente, y la anciana, con su mirada de sabiduría, la observaba desde la distancia. Cada palabra que pronunció sobre su esfuerzo y sus sueños tocó una fibra sensible entre los presentes. La claridad de sus intenciones resonó con la audiencia, y por un instante sintió que el poder de su historia resonaba no solo en ella, sino en quienes la escuchaban. A medida que se retiraba del escenario, notó una carta en el asiento donde había estado la anciana. Con una mezcla de curiosidad y ansiedad, se acercó al papel, el cual llevaba una dirección escrita. La revelación que aguardaba, sin embargo, estaba muy lejos de ser predecible. Era el indicio de que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado, justo cuando empezaba a entender su verdadero potencial. Ahora, Valeria se encontraba ante la posibilidad de una nueva aventura que podía cambiar el rumbo de su vida en maneras que nunca había imaginado. La noche aún no había terminado, y con ella la promesa de nuevas oportunidades se deshacía de sus viejos temores. ¿Qué secretos desvelaría ese trozo de papel? Un destino en sus manos podía abrir más caminos de los que jamás había pensado. Valeria observó la carta en su mano, sintiendo un torrente de emociones que competían por su atención. La dirección escrita en el papel la intrigaba y la aterraba a partes iguales. Había tomado la decisión de enfrentarse a sus miedos, y ahora se encontraba al borde de una nueva aventura. ¿Sería esta dirección el primer paso hacia esa vida que siempre había soñado, o una trampa más en su camino? Se aferró al trozo de papel mientras las luces del salón comenzaban a atenuarse, marcando el final de la ceremonia. La multitud empezaba a dispersarse, pero ella permaneció en su lugar, inmóvil, sumergida en pensamientos que giraban sin cesar. La mirada de la anciana parecía coser en su mente, la promesa de una guía, revelando que la sabiduría podía encontrarse en los lugares y momentos más inesperados. Finalmente, tomó aire y decidió que no perdería la oportunidad. Con cada paso que la llevaba hacia la salida,
sus nervios se convirtieron en una mezcla de esperanza y curiosidad. Este impulso de actuar, de seguir la intuición, la despertaba de un letargo que la había mantenido encapsulada por demasiado tiempo. La vida, a menudo, exige valentía, no solo para superar los miedos, sino también para explorar lo inexplorado. Antes de que pudiera despedirse, la joven la interrumpió. A veces, los momentos inesperados cambian todo. Espero que encuentres lo que buscas. Las palabras resonaron en su interior, y mientras tomaba asiento en una mesa cerca de la ventana, se acordó de la anciana. Quizás no era solo un encuentro fortuito, sino un hilo conectivo entre su pasado y su futuro, una invitación a no desanimarse. La carta guardaba la dirección del taller de un artista local que había ganado renombre por su extraordinaria capacidad para transformar la vida de las personas a través del arte. Valeria tomó la decisión de dedicarse ese tiempo a sí misma, a explorar su creatividad, a darle voz a los sueños que había relegado en el fondo de su ser. Cuando sus ojos recorrieron la carta nuevamente, sintió un estremecimiento. No se trataba únicamente de visitar un taller, era un llamado a reescribir su narrativa. ¿Quién era ella realmente? Aquella chica que había luchado para salir del eco ensordecedor de las críticas, estaba dispuesta a enfrentar su propia verdad. Una sensación de calma la invadió. Aunque el futuro era incierto, sentía que una parte de ella comenzaba a florecer, expandiendo sus alas hacia un horizonte nuevo. Mientras saboreaba su café, se dio cuenta de que, sin importar lo que estuviera por venir, estaba lista para abrazar lo que la vida le tenía preparado. Poco después, se levantó y se dirigió a la puerta. ¿Y si ese taller era la clave para desatar su verdadero potencial artístico? La idea de dejar atrás viejas inseguridades y abrirse a nuevas posibilidades la emocionaba profundamente. La anciana había sido un catalizador, y ahora Valeria estaba dispuesta a descubrir su propia historia. Sintiendo la carta en el bolsillo, se dio la vuelta para mirar el café un último instante. Había una fuerza misteriosa que la guiaba, y en su pecho, la certeza de que lo inesperado podía ser realmente transformador. La jornada apenas comenzaba, pero Valeria sabía que cada paso que diera la llevaría más cerca de la mujer que siempre había querido ser. Con la determinación latiendo dentro de ella, avanzó hacia la dirección del taller. ¿Qué aprendizajes inesperadas la aguardaban? La aventura apenas comenzaba, y en su pecho, la certeza de que sus miedos estaban a punto de ser desafiados por descubrimientos asombrosos. El aroma del café se desvaneció a medida que Valeria salió a la calle, reemplazado por la fragancia fresca de la mañana. El viento suave acariciaba su rostro, avivando su determinación. Había tomado la decisión de abandonar su zona de confort. El camino hacia el taller de arte no solo era un simple trayecto, sino un viaje significativo a su autenticidad. A medida que avanzaba, su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué haría allí exactamente? ¿Sería capaz de comunicar lo que siente a través del arte? Siempre había admirado a los artistas, aquellos que lograban plasmar sus emociones y experiencias en una obra. Pero, ¿y si esas habilidades se le escapaban? ¿Y si era solo un sueño más que la vida le había negado? Se encontró frente a una puerta pintada de azul, con un letrero que decía Taller de Arte de Diego. Su corazón latía con fuerza, la incertidumbre asomándose en su mente. Esto era real, el momento que había estado esperando. Se detuvo un instante, tomando aire para calmar sus nervios. La incertidumbre también era parte del proceso. Al cruzar el umbral, una oleada de colores vibrantes la envolvió. El espacio era amplio, lleno de luz natural que entraba por grandes ventanales. Las paredes estaban decoradas con obras de arte, cada una narrando una historia diferente. Se sintió abrumada y profundamente inspirada al mismo tiempo. La energía creativa era palpable. Diego, el artista al que había ido a conocer, apareció tras un caballete. Su mirada intensa y su gesto amable la hicieron sentir bienvenida. «Hola, ¿eres Valeria?», preguntó con una voz cálida. «He estado esperando tu llegada». Las palabras del artista la sorprendieron y al mismo tiempo la llenaron de confianza. Quizás la anciana había tenido razón, y este encuentro no era simplemente fortuito, sino parte de un diseño mayor. «Sí, soy yo. Vine aquí con la esperanza de...». Valeria se detuvo, insegura de cómo continuar. Su voz se tornó más firme. «Vine aquí a comprender mi conexión con el arte, y quizás encontrar un camino hacia mi propia expresión». Diego esbozó una sonrisa. «El arte es un viaje personal, Valeria. Más que una técnica,
es un medio para explorar tu interior. Lo que crearás aquí no será solo una obra, sino un espejo de tu vida. Con esas palabras, Valeria sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Había llegado a un espacio donde podría sentir, descubrir y, sobre todo, desnudarse emocionalmente ante una forma de expresión que le había parecido ajena durante tanto tiempo. Durante las primeras horas, Diego la guió a través de ejercicios que la hicieron cuestionar sus propios límites. Usó colores y formas para llevar la emoción a su lienzo, invitándola a dejar fluir lo que llevaba dentro sin temor al juicio. Valeria se sintió como si estuviera despojándose de una armadura que había usado durante años. Con cada trazo que realizaba, recordaba momentos de su vida, las risas, las lágrimas, las palabras dichas y las que se quedaron atrapadas en su garganta. Todo se iba reflejando en la obra que nacía frente a ella. La catarsis era liberadora, y en ese proceso, Valeria comenzó a descubrir su voz única, su estilo. Sin embargo, el primer día llegó a su fin demasiado pronto. Una sensación de melancolía la invadió cuando el taller cerró. Ya no era la misma y lo sabía. Había un resquicio de luz colándose en su interior que se negaba a apagarse. Al salir, el cielo se había oscurecido un poco. La realidad parecía más intensa, más clara. Mientras caminaba de regreso, encontró en su mente la conexión entre el arte y su propia vida. El desafío no solo era aprender a pintar, sino deshacerse de las creencias limitantes que la habían mantenido en un rincón oscuro. El arte no solo sería un medio, sino una herramienta para reescribir su narrativa. Esa noche, mientras repasaba su jornada, una idea surgió. ¿Qué pasaría si el resultado de su taller sería la clave para su futuro profesional? A medida que su entusiasmo crecía, una nueva pregunta emergió, haciendo eco de su determinación. ¿Qué si su obra no solo fuera una expresión personal, sino también un vehículo para inspirar a otros? El futuro se tornó incierto, pero prometedor. Valeria sentía que cada paso que daba la acercaba más a su verdadero propósito, y en su corazón la chispa de la posibilidad se encendía con fuerza. Pero en su interior, la sombra de la duda comenzó a asomar nuevamente. ¿Podría realmente llevar esto más allá del lienzo y compartir su voz con el mundo? Si el arte abría puertas, ¿cuántas más tendría que abrir sensiblemente? Con cada respuesta que encontraba, más preguntas surgían. La búsqueda apenas comenzaba, y Valeria, con el corazón palpitante, estaba lista para enfrentarse a nuevos retos. ¿Qué obstáculos tendría que desafiar para llevar su arte más allá de su superficie y alcanzar una conexión más profunda con el mundo? Su segundo día en el taller comenzó con un nervioso cosquilleo. Valeria se despertó con la mente llena de imágenes de colores y formas que apenas comenzaba a comprender. Al mirarse en el espejo, notó una expresión de determinación que no había visto en años. Decidida a aprovechar al máximo esta nueva aventura, se preparó con esmero, eligiendo una blusa que resplandecía como la luz que había despertado en su interior. Al llegar al taller, la atmósfera seguía impregnada de energía creativa, pero Valeria se sentía más segura, más dispuesta a abrirse. Diego la recibió con una sonrisa, y antes de que pudiera hablar, él comenzó a presentar un nuevo ejercicio. «Hoy vamos a trabajar con el concepto de la vulnerabilidad», dijo, como si hubiera leído sus pensamientos. «El arte requiere que expongamos lo más profundo de nosotros». Esta declaración resonó en Valeria. La idea de ser vulnerable la aterraba, pero también la intrigaba. ¿Qué parte de ella había estado oculta tras sus muros de protección? ¿Qué dolor y alegría había guardado toda su vida sin compartir? Mientras comenzaba a mezclar colores en su paleta, una sombra de duda empezó a surcar su mente. ¿Tenía realmente el coraje para permitir que sus emociones se manifestaran en el lienzo? Las voces interiores que había aprendido a callar comenzaron a susurrar con fuerza. «No eres lo suficientemente buena. No tienes nada valioso que ofrecer». Valeria respiró profundamente. Decidió que no dejaría que el miedo la dominara. Llenó su pincel con un color vibrante que evocaba su infancia, un amarillo que la hacía reír, un tono que representaba la curiosidad y la alegría que una vez la llenó. Con cada trazo, sintió que se liberaba. Cada línea era una declaración de su deseo de ser vista. A medida que avanzaba, se encontró evocando recuerdos, la risa de su madre, el brillo en los ojos de sus amigos, los momentos de incertidumbre y dolor. Cada trazo la despojó de la armadura que llevaba puesta, la expectativa de ser perfecta, y en lugar de eso, la conectó con su esencia. Con el paso de las horas, un retrato comenzó a formar parte de la tela, un paisaje emocional donde se entrelazaban los picos de la alegría con los valles de la tristeza.
Diego se detuvo a su lado, observando silenciosamente. ¿Qué sientes en este momento?, preguntó, rompiendo su concentración. Valeria se detuvo un instante para procesar su pregunta. Podía sentir la vibración de esas emociones aflorando, la tristeza de perder lo que amaba, la esperanza que anhelaba recuperar. Se dio cuenta de que las emociones no eran enemigas, sino compañeras de su viaje artístico. Siento que estoy encontrando partes de mí que creí perdidas, respondió con voz firme. Es como si cada color narrara una historia que había olvidado contar. Diego asintió con aprobación y la animó a ir más lejos. Valeria sintió que, efectivamente, estaba en el camino correcto. Sin embargo, junto con esa euforia, la incertidumbre volvía a surgir. La sensación de que estar expuesta también la hacía vulnerable a críticas y juicios. Esa noche, mientras la oscuridad se asentaba, se sentó frente a su lienzo. Contempló su trabajo, preguntando si podría ser suficiente no solo para ella, sino también para el mundo exterior. A medida que pensaba en compartir su arte, un escalofrío de preocupación le recorrió la espalda. ¿Qué pasaría si se atrevía a llevarlo más allá del taller? La idea de una exposición la sobrecogía, pero también la emocionaba. Valeria se sentía atrapada entre el deseo de mostrarse y el temor a ser rechazada. Pasó horas contemplando el lienzo. Cada trazo la desafiaba a dar un paso adelante. Necesitaba respuestas. Con la resolución en su interior, se preguntó si debía hablar con Diego sobre su deseo. Pero, ¿era el momento? Su mente estaba atrapada en una encrucijada, avanzar hacia lo desconocido, o permanecer en la seguridad de su mundo recién encontrado. El amanecer traía consigo una nueva pregunta. Uno que podría transformar su viaje. ¿Qué si su arte fuera más que una liberación personal? ¿Y si se convirtiera en el vehículo a través del cual pudiera ayudar a otros a encontrar su propia voz? Así, mientras la primera luz del día se filtraba por su ventana, Valeria se encontraba ante un dilema: dejar que el miedo la controlara, o aceptar el desafío de compartir su arte con el mundo. La decisión estaba a punto de cambiar su destino. Se atrevería a dar el paso decisivo que la llevaría hacia una nueva vida. Mientras el sol se alzaba en el horizonte, Valeria se sintió envuelta en una mezcla de emoción y ansiedad. El dilema que había dejado para el amanecer se aferraba a su mente, desdibujando el límite entre el deseo y el temor. El taller era ahora su refugio, un espacio donde el arte palpitaría con sus secretos, pero el mundo exterior también le llamaba con fuerza. Entró al taller, su corazón latiendo en sintonía con cada pincelada que había dejado en la tela. El olor a pintura fresca y la luz que se filtraba a través de las ventanas la inundaron de una energía renovada. Diego ya estaba allí, revisando algunas obras de otros participantes. La idea de confesarle su deseo comenzó a tomar forma en su mente. Él sería su aliado, su confidente en este nuevo viaje. Con cada segundo que pasaba, Valeria pensaba en el retrato que había comenzado a componer. Era más que colores y formas, era una expresión cruda de su ser. Pero, ¿estaba lista para llevar esa vulnerabilidad hacia afuera? La expectativa se convirtió en una carga que la llevó a acercarse a Diego con un nudo en el estómago. «Diego», comenzó ella, balbuceando. «He estado pensando en participar en una exposición». La mirada de él se iluminó, como si hubiera encendido una chispa interna. Sin embargo, al instante, esa luz desapareció mientras se sumía en la reflexión. «¿Estás segura de qué es lo que deseas?», preguntó suavemente, como si evaluara sus palabras antes de permitir que salieran. Aquel cuestionamiento la hizo dudar. Era un momento crítico, un cruce de caminos que no podía tomar a la ligera. Podía sentir que el arte la impulsaba hacia adelante, pero el miedo seguía siendo un sólido muro. Valeria, en medio de esa indecisión, comprendió que estaba al borde de una transformación. Necesitaba encontrar fortaleza en su vulnerabilidad. Reunió el coraje que había cultivado con cada trazo y le dijo: «Creo que mi arte puede ser un puente. Quiero que los demás vean lo que hay en mí, lo que somos capaces de crear juntos, en la luz y en la sombra». La expresión de Diego reveló un matiz de sorpresa y admiración. Lo que Valeria había empezado como un susurro de duda, se estaba transformando en una afirmación poderosa. «Diego»,
asintiendo lentamente, le sugirió que comenzara a trabajar en una pieza que pudiera ser su bandera en esa exposición. Algo relevante, algo que comunicara su historia. Mientras Valeria regresaba a su caballete, se sintió invadida por una oleada de creatividad. Con cada movimiento, los colores en su paleta parecían bailar y vibrar con un propósito nuevo. Manipulaba los tonos con más libertad, sabiendo que cada pincelada alejada de la perfección era un paso hacia su verdad personal. Las lágrimas surgieron involuntariamente al hacer frente a recuerdos que primeraron su artífice interior. Las horas volaron mientras estaba inmersa en su obra. Diego se acercó varias veces, ofreciendo halagos y consejos, pero cuando la miró, podía ver el fuego en sus ojos. Valeria estaba comenzando a comprender que su transmisión no solo era en el lienzo, sino también a través de su conexión con otros. Sin embargo, al caer la tarde, la oleada de seguridad fue reemplazada por un nuevo tipo de inquietud. ¿Se atrevería a mostrar ese trabajo al mundo? Una voz en su interior le advertía de las posibles críticas, de la posibilidad de que su arte no fuera suficiente. Se centró nuevamente en la pintura, en un deseo ardiente por expresarse, y un rayo de determinación la atravesó. Pero, aún así, en su mente persistía un eco. Mostrar sus vulnerabilidades no significaba debilidad. Era el camino hacia el autodescubrimiento. La noche llegó, y Valeria contempló la obra, luchando contra las dudas que aún la azotaban. En esas horas de reflexión, percibió que cada decisión que tomara de ahí en adelante marcaría una nueva dirección en su vida. La incertidumbre se convirtió en una compañera de viaje, abriendo puertas a posibilidades que antes ni soñaba. Antes de dormir, Valeria se dejó llevar por una idea que germinó en su interior. Se sentó frente a su ordenador y comenzó a redactar un pequeño mensaje en una red social. Estoy creando algo especial y quiero compartirlo con el mundo. Luego presionó enviar, sin mirar atrás. La publicidad de su trabajo podría ser un nuevo giro en su camino, pero sería un paso decisivo que llevaría su voz al exterior, un desafío al que no podía faltar. Una notificación apareció en su pantalla, indicando la reacción de alguien inesperado. El camino hacia el reconocimiento de su arte comenzaba a trazarse, y la expectativa a su alrededor iba en aumento. ¿Quién respondería a su invitación a conocer su mundo? El primer rayo de la mañana se filtró por las rendijas de la ventana, iluminando la obra inconclusa en el caballete. Valeria se sentó frente a ella, asimilando las palabras que había escrito la noche anterior. La expectativa que había desencadenado su mensaje en las redes sociales pulsaba en su interior como un tambor. Una notificación había llegado, y aunque no sabía qué significaba, el mero acto de haber expuesto su deseo la hizo sentir vulnerable y empoderada al mismo tiempo. Decidió que no podía permitir que la incertidumbre la dominara. Su mirada se posó en el lienzo. Con cada trazo que daba, se dio cuenta de que estaba tejiendo no solo colores, sino también su propia narrativa. Cada matiz contenía un fragmento de su ser, de sus anhelos y de su historia. Había algo casi místico en la forma en que el arte podía comunicar lo que las palabras no podían. Aunque la emoción la consumía, una sombra de duda se cernió sobre su corazón. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de preparación. Se dedicó a trabajar en su pieza, la cual decidió que reflejaría su propio viaje, el dolor, la esperanza, la lucha. Con cada pincelada, visualizaba la reacción del público. Sin embargo, la voz del escepticismo volvía, preguntándole si realmente estaba lista para esa exposición, y si su trabajo no resonaba, y si nadie lo entendía. Decidió no dejar que el miedo la paralizara. En lugar de eso, comenzó un nuevo ritual. Cada mañana antes de sumergirse en su trabajo, dedicaba unos minutos a visualizar cómo sería recibir elogios, cómo se sentiría al ver a alguien frente a su obra, conmovido. Esto hizo maravillas por su confianza. Vivir mentalmente el éxito le proporcionó una nueva armadura ante la posibilidad del fracaso. Fue en uno de esos momentos en los que una anciana, que visitaba el café de la esquina de su taller, entró y se sentó en una mesa cercana. A menudo Valeria la observaba, pero ese día parecía que la anciana la miraba con más intensidad. Cuando sus ojos se encontraron, algo en el aire cambió. La anciana sonrió y le hizo un gesto para que se acercara. Sin pensarlo, Valeria se levantó. ¿Qué podría querer de ella? No podía evitar sentir un escalofrío de inquietud al acercarse, pero la curiosidad era más fuerte. «Eres artista, ¿verdad?», le preguntó la anciana, con una voz que mezclaba dulzura y firmeza. «He visto tu recorrido, joven. Hay algo en tus ojos que me dice que lo que estás creando va a tocar vidas». Las palabras de la mujer resonaron en Valeria, como si la anciana supiera exactamente lo que ella sentía. Le pidió que le hablara sobre su obra, y en el proceso, Valeria se vio abriendo su corazón de una manera que nunca había hecho antes.
Compartió sus inseguridades, sus ansias y el deseo de que su arte fuera un faro para otros. A veces el mundo nos lanza mensajes que no entendemos, dijo la anciana, mientras acariciaba su taza de té. Fíjate bien en el camino que eliges. La vulnerabilidad es valiente, no olvides eso. Las palabras de la mujer se quedaron grabadas en su mente. Algo se había encendido en Valeria. Era como si la anciana le hubiera mostrado que el arte no solo estaba destinado a ser una forma de expresión, sino que era un vehículo para conectar con las emociones humanas en su estado más puro. Esa noche, mientras trabajaba en la pieza, sintió una nueva chispa de determinación. Decidió añadir un elemento personal que representara su vulnerabilidad, algo que la hiciera sentir expuesta, pero a la vez valiente. Mientras la pintura avanzaba, la ansiedad que había sentido durante días comenzó a transformarse en expectación. La anciana se había convertido en faro en ese momento decisivo. Pero justo cuando la confianza de Valeria comenzaba a solidificarse, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era de alguien que no esperaba, una figura del pasado, con capacidad de cambiar el rumbo de su vida de nuevo. ¿Decidiría Valeria aceptar lo que venía o se aferraría a su reciente descubrimiento? Valeria se sentó en la esquina de su taller, absorta en el brillo de la pantalla de su teléfono. La notificación insistía en su atención, un recordatorio tácito de que su mundo estaba a punto de cambiar nuevamente. La figura del pasado que le había escrito era conocida, pero ahora distorsionada por la lejanía del tiempo y las decisiones que había tomado. Con un profundo suspiro, decidió que no podía dejar que el miedo le ganara esta vez. La duda emergió, como tantas veces antes, ayudándola a explorar los rincones de su mente más oscuros. ¿Por qué esta persona, de pronto, quería restablecer el contacto? La curiosidad la llevó a abrir el mensaje, en el que la persona compartía un entusiasmo contagioso sobre una futura colaboración. Pero no solo eso. Había una convocatoria a una exposición de arte de mucho prestigio que a Valeria le había parecido un sueño inalcanzable. El nombre de la persona que organizaba el evento resonaba en el fondo de su memoria. Un curador reconocido, capaz de abrir puertas que antes parecían selladas. La emoción la atravesó y al mismo tiempo la paralizó. Estaba lista para arriesgar su vulnerabilidad otra vez. Se quedó mirando la pintura en la que había estado trabajando, cada trazo un símbolo de su crecimiento. Se recordó a sí misma las palabras de la anciana: la vulnerabilidad es valiente. Y así se dio cuenta de que la oportunidad no se presentaba únicamente como una posibilidad de reconocimiento, sino como una prueba de su capacidad para desafiar lo establecido y al fin mostrar su verdad. Después de unos minutos de deliberación interna, Valeria tomó una decisión. Aceptaría la invitación a participar en la exposición. Sin embargo, sabía que no podía dejar de lado su mensaje personal. Su deseo de que el arte tocara las vidas de otros debía estar presente en cada uno de los detalles de su obra. Decidió que su pintura debía contener no solo su viaje, sino también la historia de quienes se sintieron perdidos, así como ella lo había estado en distintos momentos de su vida. El día siguiente la vio embarcarse en una nueva jornada de trabajo, su mente un torbellino de ideas, colores y emociones. Con cada pincelada, la presión se convertía en motivación. Se sentía más viva que nunca. Pero, con el tiempo, también vino la presión. Aquella exhibición era un escalón que podía definir su carrera como artista, un momento que requería toda su energía y concentración. Trabajó incansablemente, sintiendo cómo sus temores se transformaban en fuerza. A través de cada trazo, la vulnerabilidad se sentía como una armadura. En un momento de reflexión profunda, recuerda a la anciana, cuya sabiduría le había abierto los ojos. ¿Cómo sería su vida si decidía dejar que la vulnerabilidad guiara su arte y no miedo? Mientras sus manos se movían, Valeria empezó a visualizar la escena de la exhibición. La gente observando su obra, sus ojos llenos de conexión. Aquel instante fugaz de reconocimiento se convirtió en su nuevo mantra. Sin embargo, cuando se tomó un breve descanso y miró por la ventana,
Un impulso en su interior le hizo cuestionarse si realmente estaba lista para enfrentar su propio reflejo, no solo en la pintura, sino en la reacción del público. Un escalofrío recorrió su espalda al pensar en los posibles comentarios, buenos o malos. De repente, el temor la golpeó con una fuerza intensa. La ansiedad acechaba, y la invitación al evento parecía más un peso que un regalo. Decidida a no dejar que esa euforia inicial se convirtiera en miedo, Valeria tomó un cuaderno y empezó a escribir. Necesitaba afianzar su compromiso. El verdadero poder del arte era no tener miedo a mostrarse. Su lápiz resonaba en el papel, mientras esbozaba pensamientos sobre lo que el arte significaba para ella. Y justo cuando el cuaderno empezaba a llenarse de palabras liberadoras, un golpe suave interrumpió su cadena de pensamientos. La puerta se abrió y, para su sorpresa, ahí estaba la anciana, la misma que había dejado huella en su alma. La mirada de la mujer destilaba una profunda comprensión, como si ya supiera exactamente qué pasaba por la mente de Valeria. ¿Listo para el desafío?, preguntó la anciana con una sonrisa en el rostro. Sin poder contenerse, Valeria sintió cómo su vulnerabilidad se asomaba a la superficie. Esa frase resonó, un llamado a la valentía. Ahora, la pregunta que no solo se gestaba en su interior era, ¿estaba realmente cambiando su destino? ¿O simplemente se había dejado envolver por la emoción del presente? Ambas mujeres se miraron, y en ese instante fugaz, Valeria supo que estaba a punto de dar un salto sin red. Quedaba mucho por descubrir, y tal vez, lo más importante y aterrador, aún estaba por llegar. Las luces del lugar centellaban, iluminando el espacio donde se realizaría la exposición. Valeria se encontraba frente a su obra, un lienzo que encapsulaba su viaje. Cada trazo, cada color, una narrativa personal de lucha, esperanza y, sobre todo, autenticidad. Había pasado semanas perfeccionando cada detalle, pero esa noche sentía que el verdadero desafío radicaba en lo que su corazón deseaba compartir con el mundo. Al llegar, las miradas de los asistentes la atravesaron como un rayo. ¿Cuánto tiempo había temido ese momento? Pero ahora, en lugar de miedos, sentía un fuego abrasador dentro de su ser. Supo que lo que había creado era una extensión de sí misma, un reflejo genuino de su evolución. La vulnerabilidad había dejado de ser un lastre y se había convertido en su aliada. Mientras la multitud comenzaba a congregarse, Valeria recordó las palabras de la anciana. La vulnerabilidad es valiente. Decidió hacerse eco de ese sentimiento. Se enfocó en la profundidad de su mensaje, no en el temor a ser juzgada. La exposición no consistía solo en mostrar su arte, sino en abrir un diálogo sobre experiencias compartidas, en conectar con cada persona presente a través de sus emociones. Cuando finalmente llegó el momento, tomó un respiro profundo y se dirigió al escenario. La voz le tembló al principio, pero pronto se volvió firme. Expresó cómo la pintura era un viaje de autodescubrimiento. Narró la historia de sus luchas, la influencia de su madre, la ayuda de Doña Rosa y la transformación que había experimentado en el taller. Su relato tocó fibras sensibles y unió a la audiencia de una manera inesperada. Poco a poco, la reacción del público comenzó a resonar en su interior. Las miradas se transformaron de curiosidad a reconocimiento y finalmente a empatía. Valeria sintió lágrimas en sus ojos. No solo estaban viendo su obra, estaban reflejando sus propios caminos en aquellos colores y formas. Cada aplauso que recibía se sentía como un aval de su valentía, como una validación de su viaje. Esa noche se convirtió en un punto de inflexión. Valeria no solo logró mostrar su arte, sino que también se sintió parte de un círculo de transformación mediante la conexión humana. El entendimiento de que otros luchaban con sus propias batallas la impulsó a compartir aún más su historia. Las conversaciones que surgieron después la dejaron sin palabras. Por primera vez, sentía que sus experiencias tenían valor, que podían inspirar y elevar a otros. Una semana después, recibió una invitación del curador que había organizado la exposición. Había seguido su trabajo con interés y quería ofrecerle un espacio personal para exhibir su arte en un evento mayor. La emoción se apoderó de ella. Valeria estaba en plena ascensión. Sus sueños no solo eran alcanzables, sino que se manifestaban ante ella. Mientras contemplaba el futuro,
comprendió que su viaje apenas comenzaba. Las oportunidades de crecimiento estaban esperando en cada rincón, y cada paso que diera la acercaría más a la mujer en la que siempre había querido convertirse. Esa noche especial no solo había marcado su éxito como artista, sino también su transformación como persona. Tenía un propósito claro: usar su arte para impactar la vida de otros, ser voz para las emociones que a menudo se permanecían en silencio. Al final de la ceremonia, mientras recogía sus cosas, vio la carta que la anciana le había entregado. Con una sonrisa, supo que este era el legado que continuaría construyendo. Valeria no solo habría cambiado su destino, sino que había comenzado a reescribir su historia, page tras page, con una vibrante paleta de emociones. Tenía la confianza sólida de que no había límites para lo que podría lograr. Así, tomando aire hondo, y recordando el brillo del anillo en su dedo, Valeria comprendió que era el momento de avanzar, de fluir y de crear. Una nueva vida la esperaba, una que era toda suya. Ahora es su turno de actuar. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Sientan la urgencia de suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar su apoyo.